grabar para tener la evidencia. Muy bien, entonces, por favor, presenten los temas para discutir un poco. Michael, ¿lo pones tú o lo pongo yo? Proyectalo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, proyecta. Disculpen la demora. Se conectaron como 5. Sí, bueno, es todo un aprendizaje, porque mejor es estar por grupos más rápido incluso. Claro, sí, igual Marcos había asignado a cada uno un horario. Ajá, qué bueno. Ya, a ver, déjenme que estoy abriendo. Ya, a ver. Ya, y creo que sí se está viendo. No, todavía no. Ahora. Ahí sí. Está un poco lenta, ya, ahí sí. No, ya no se ve. Ay, se ha detenido porque la ventana está cerrada, dice, ya voy. Un ratito. Señor Enríquez, por favor, tiene que entrar cuando le toque su turno. Gracias. Ok, doctora, disculpe. Ya. Gracias. Ya, ahí creo que sí. Sí. Michael, esta fue la que editaste, ¿verdad? La dieta. Sí, esa de ahí. Esa es la última. Sí, es que la cosa es que tengo 2 abiertas, por eso estaba en duda, porque la que te envié ayer. Ese es el último, el más actualizado. Ya, doctora, nosotros trajimos 4 temas. Ya. Ya, el primero sería los efectos por el consumo de bebidas alcohólicas en la nutrición de los adolescentes de tal parroquia. Ya. Ya, el segundo es la dieta manabita y su repercusión en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en la comunidad. O sea, nosotros quisimos traer como unos temas que son bastante comunes aquí, aquí yo creo que se podría llevar de una manera más fácil. Sí. Ya. Ya, el tercero, ejercicio físico y su repercusión en los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Y el último, la situación socioeconómica como factor de riesgo para el desarrollo del dengue en los niños en los sectores de la zona X. Podría ser en la zona rural. Ya. Sí, ¿Ustedes cuál creen que es más, para ustedes cuál es más interesante? A mí me gusta. ¿Cuál te gusta a ti? Sí, Ronnie. A mí me gusta lo de la dieta manabita, no sé. Sí, a mí también me gusta el segundo y el cuarto. Esos dos. Sí. Al menos el segundo tiene mucha importancia aquí en nuestro medio. Creo que es bastante común que se... ¿Y eso dónde lo harían? ¿Ustedes dónde piensan hacer eso? Yo pienso que se podría hacer en una zona o en un barrio, porque o podría hacerse igualmente con los familiares de nuestros compañeros. No, dependiendo más bien, de que si no, tenemos que... tiene que ser, miren, porque ¿qué significa lo de la dieta manabita? La dieta manabita ustedes tienen que hacer una técnica de recolección de datos nutricionales, o sea que puede ser recordatorio de 24 horas, muy detallado de lo que comieron el día anterior, un día entre semana, pero después ustedes tienen que recoger otras informaciones sobre la alimentación. Y obviamente sí también otras informaciones sobre diabetes mellitus, entonces sí debe ser en una comunidad. Lo ideal, no sé a qué comunidad ustedes podrían acceder o qué tienen pensado. Hola. ¿Sí me oyeron? No, sí le escuchamos, doctora. Sino que
A ver, claro, le decíamos que teníamos preparados estos 4 temas, pero ¿cuál direccionamos y hacia qué lugar? O Yo pues, sea, a mí me parece bien esto de la dieta manavita, pero eso implica un estudio en profundidad de la dieta manavita, o sea, de la alimentación de los manavitas. Entonces, es como eso, o sea, hay algunas técnicas para recoger la alimentación, o sea, la más fácil es la del recordatorio de 24 horas. Hay otras técnicas que es la pesada de los alimentos, eso lo hacen los nutricionistas, ustedes no son nutricionistas. Entonces, me parece que esa podría ser. También, bueno, si ustedes quieren relacionarla con la diabetes. Ahora, si ustedes quieren simplemente hacer un sondeo de la población para ver qué dieta comen, sin tener que ver con la diabetes, entonces puede ser con una encuesta de conocimiento o de práctica, de conocimiento y de práctica, ¿no? De consumo de dieta manavita. Pero ustedes han puesto con diabetes mellitus, entonces tendría que ser relacionar lo que come y convertirlo en la ingesta calórica, ingesta de hidrato de carbono, relacionado con, o sea, puede ser de calidad y cantidad de hidratos de carbono, y de ahí relacionarlo con la enfermedad. Eso es lo que yo veo, no sé. Es interesante, es bonito, porque dieta manavita, sí, incluso para el marco teórico tienen ustedes bastante que poner ahí. No sé, ese puede ser. El otro, situación socioeconómica, como factor de riesgo, sí me parece bien, porque también ahora tiene que ser una zona donde haya una alta prevalencia de dengue en niños. Sí, doctora, nosotros estábamos pensando en la zona rural, más que nada. No sé, por San Mateo, yo pienso. San Mateo no es rural, San Mateo es urbano. A ver, ¿cuál serían las zonas rurales de aquí en La Manta? zona rural de Mantas es Santa Marianita, San Lorenzo. San Mateo es urbano. O sea, tal como está políticamente organizado, claro que San Mateo ya prácticamente es rural también, ¿no? Porque hay algunos barrios que son rurales. Pero bueno, eso, ustedes no tendrían dificultad de recoger la información por ahí. Yo pienso que igual no, porque igual nosotros vivimos aquí en Manta. Sí, sí. Además siempre estamos en contacto y Sí. podríamos organizar. No creo que exista algún problema con aquello. Ya. Bueno, ustedes decidan. A ver, hay otra persona que está adentro. El señor Carreño, por favor, salga. Todavía no le toca a usted. Entonces ustedes tienen que elegir una o la otra, ¿sí? Me parece, porque el ejercicio físico es, o sea, esto sería un estudio de cohorte, tendrían que ver, hacer un seguimiento para ver la repercusión. Y los efectos del consumo de bebidas alcohólicas no me parece tan interesante como para un proyecto de titulación, diríamos. Entonces, no sé, pues, ustedes tienen que decidir cuál es el que le parece más interesante. Ya, doctora, pero en base a lo que usted nos menciona, cree que los dos son viables, ¿verdad? Es decir, Cualquiera de los dos son viables, sí. La dieta manavita y su repercusión en el desarrollo de diabetes mellitus en la comunidad X, y lo mismo el otro de situación socioeconómica, o también puede ser factores de riesgo para el desarrollo del dengue, porque entre ellas es situación socioeconómica, pero hay algunos otros factores, porque a veces el descuido de la familia, la falta de limpieza, que no tienen que ver con la situación socioeconómica,
las aguas Claro, pero es que estancadas. nosotros nos fuimos a la situación socioeconómica porque igualmente está relacionada a la zona rural que Claro, nosotros pero teníamos si ponen pensado. factores de riesgo, ahí es un abanico más amplio, porque no es solo la Ah, situación bueno, sí, socioeconómica. Puede ser claro, eso, sí. la falta de higiene, que eso no tiene que ver con que sean pobres o no sean pobres. Ya. Y otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, Doctora, pero disculpe, pero la dieta manabita, o sea, ¿nos basamos en un solo barrio o cómo sería? Porque no sabemos qué tan extenso podría nosotros ustedes pueden poner, miren, ustedes tendrían que coger un barrio donde haya diabéticos, obviamente, ¿no? Pero no precisamente tiene que ser todos los que encuesten tienen que ser diabéticos. O sea, pueden escoger un barrio y encuestar a una muestra significativa del barrio y ahí, o sea, ustedes van a poner, presentar la dieta manabita con su carga hipercalórica a base de hidratos de carbono, y eso es un factor predisponente para la diabetes. O sea, no es necesario una comunidad específica, o sea, la comunidad que ustedes puedan. ¿Ustedes en cuál estaban pensando? no sé, por ejemplo, yo vivo más o menos por el Palmar, podría ser podría ser en ese barrio, ¿no? Un Sí, ejemplo. claro, puede ser. Ujú. Sí, no habría ningún problema. O también hacer el otro. O sea, eso ya es, ustedes tienen la palabra. Ya, ya, perfecto. Eso era igual lo que queríamos más o menos Sí. saber, si es que los temas estaban bien direccionados, pero creo que con lo que usted nos ha mencionado, doctora, ya nos quedamos con uno de los dos temas. Entonces dígame para apuntarle. O si no, le apunto los dos y ustedes deciden más tarde. Como ustedes quieran. ¿Cuál le gusta más a usted, doctora? Yo sabía que ibas a Es decir. que, miren, los dos son interesantes. Ujú. Los dos son interesantes y realmente, pues, bueno, porque tenemos algunos ya de diabetes y de dieta, a lo mejor el del dengue para mí sería como más distinto, ¿no? Sobre todo esos factores de riesgo para el desarrollo del dengue. Claro, porque creo que la diabetes igual, creo que usted tiene un tema de obesidad. Yo tengo un tema de alimentación hipercalórica y obesidad y Ujú. sobrepeso. Ah, claro, pues sí, sí se Diabetes parece. mellitus y su relación con los estilos de vida. Ya. Entonces, doctor, nos quedamos entonces con el de dengue. Sí, No doctora, sé para que si. haya más variedad de temas. Claro, yo creo que sí, o sea, los dos están bien, pero ya viendo lo que Sí. tienen el resto de compañeros, y me parece interesante factores de riesgo para el desarrollo. Pónganlo así, factores de riesgo, porque es como más amplio. Ya, para Sí, abarcar más temas. No, para abarcar, sí, más circunstancias, claro. factores de riesgo, Ya, pues, entonces ahí murieron nosotros. el desarrollo, y lo estoy tomando nota, ¿no? Pero en la zona, ¿en cuál zona nos quedaríamos entonces? A ver, en la zona rural, ¿pero cuál? En niños de un sector rural. Pongamos Ajá. así, de un sector rural. Y ya ustedes pueden buscar, El que sea más adecuado. sí, un sector rural de Manta, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ya tendrían ustedes su tema. Lo que tendrían que hacer es un poco investigar
ir buscando información, bibliografía, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya. De acuerdo, entonces... Ya igualmente, después de eso, igualmente iríamos viendo todo eso de las encuestas, todo eso, ¿verdad? No, todo eso ya se va viendo. Poco a poco vamos a ir viendo, primero planteamiento del problema, por qué plantean ustedes ese tema. Tienen que buscar datos epidemiológicos para eso. Y después ya vendría marco teórico y la metodología, que ahí sí ustedes ya van a determinar cómo van a hacer la investigación, o sea, ya la parte práctica, cómo van a hacerla y tenerlo todo preparado para cuando tengan que recoger la información, que sería dentro de un año, pues, cuando esté en noveno. ¿Sí? Sí, doctora, queda entendido. Ok, de acuerdo. Entonces, por favor, Sí. bueno, hay una persona más, no sé si le tocará o no le tocará, no me ha indicado la... Ya voy a ver, ustedes por favor cuando salgan en el chat del curso, por favor digan el siguiente grupo. Y que no entren antes de que terminen, porque es muy molesto tener que decir que se salgan. Listo, doctora. Entonces le agradecemos mucho. Ya, de acuerdo. Listo, doctora. Muchas gracias. Pase bien. Listo, doctora. Cuídese. Ya. Gracias. Buenas tardes, disculpe doctora por entrar antes. Es que Sí, yo no sé si a usted le toca o no le toca, no me han dicho... me han dicho a las 2:15 y por eso ingresé, de verdad. No, ustedes tienen que ver, tienen que mirar en el chat de... A ver, eso les voy a indicar, les voy a mandar un mensaje en el chat, porque si no es muy molesto que estemos hablando de un tema y que entren otras personas, no por nada, porque no es nada privado, pero como que molesta y le puede molestar a los compañeros y todos los demás. Entonces, como para poner bien cómo tenemos que trabajar, voy a indicar en el chat de proyecto. Esperemos un momento y usted tiene que estar con su compañero o compañera. O sea, no puede ser una persona sola, yo no le hago la tutoría, tienen que estar las dos personas. Sí, ella ya va a ingresar. Buenas tardes, disculpen, yo no sé exactamente cómo es la organización y la agenda de hoy, pero sí les rogaría que ustedes puedan entrar cuando ya salgan los compañeros que están tutorándose conmigo y ya digan en el chat entre el siguiente. Entonces, para no tener ningún problema y ir más rápido, porque si no es un poco molesto. Entonces... no se molesten ustedes, no estamos hablando nada privado, pero se trabaja más fácil cuando está el grupo que le toca, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, ya he puesto ese mensaje. No sé, lo malo es que yo no tengo esa agenda, no sé si a usted le toca el segundo grupo, ¿verdad? Sí, doctora. Marta Bueno, usted con Barcia, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces dígame sus temas. Tenemos identificación de los factores de riesgo de hipertensión arterial en la ciudad de La Pichota, que es Rocafuerte. O podría ser prevalencia de la hipertensión arterial en la misma ciudadela. No, ese tema ya está. Ese tema ya está. Ya está.
Ese tema, no podemos tener temas iguales en el grupo. Entonces, yo les dije que buscaran ustedes 3 temas y que pongan en una hoja de Word y que me lo pasen y ahí revisamos. La prevalencia y la identificación de los factores de riesgo, los dos. Está, o sea, ese tema está. Ese tema no va, porque ya lo tiene un grupo. Entonces ustedes tienen, como les digo, deben tener algunas opciones. De la desnutrición en una escuela, en la escuela de Manta, también no puede ser eso. Miren, yo me gustaría a mí que me lo estructuren, porque si me lo dice yo no me entero bien. Estructúrenmelo en una hojita Word y denme varias opciones. Y ahí yo podemos discutir. Pero si no está estructurado, yo no, realmente... aquí de desnutrición, espérese usted que yo creo que... A ver, factores de riesgo... ¿Y los factores de riesgo de desnutrición en qué edades? ¿En qué edad sería el primer tema? De ¿Puede ser de primera a séptimo año o está muy A ver, ¿y esos factores de riesgo de desnutrición, cuáles serían? Aparte del estado nutricional. Los alimentos que consumen. ¿Y eso cree usted que un niño puede dar ese dato? Entonces también teníamos solamente lo que es la prevalencia de la desnutrición en niños. Decíamos en la escuela que hay ahí en la universidad, pero también podemos cambiar. En la universidad ya no hay escuela. Y esa escuela no está. Pero entonces podemos poner otra escuela, ¿no es cierto? Puede ser. El tema este no es un tema como para una titulación, no sé si le van a aprobar ese tema realmente. Normalmente ese tema no se aprueba para titulación, pero bueno, yo no... Igual ustedes tienen que cambiar el tema de titulación a última hora, pero si ustedes quieren hacer eso, yo no les puedo negar el que hagan eso. Entonces, prevalencia de desnutrición, ¿en qué? En niños. A ver, ¿en qué escuela, por favor? Me tienen que decir los niños, las edades y la escuela. Ustedes, lo ideal es que tomen las edades escolares, por ejemplo, de 6 a 11 años, que es la edad, o de 5 a 11 años, o en edades preescolares, o también puede ser en adolescentes, o sea, de 12 a 17 años. ¿Y en un jardín de 4 a 6 años? Doctora, entonces también podría ser en... Mire, en un jardín tiene que haber muchísimos niños, porque la muestra tiene que ser sobre 80 niños o más. Entonces, en un jardín tiene que ser un jardín muy grande.
porque normalmente la muestra para un estudio cuantitativo tiene que ser grande. Entonces, eso ustedes tienen que pensar si es preescolares, si son escolares, si son adolescentes. Doctora, entonces lo de los factores de riesgo en los adolescentes, tal vez sí les podremos preguntar sobre el tipo de alimento Sí, o ahí sí descartado pueden, ahí totalmente. sí, en adolescentes sí te pueden contestar. Los escolares no es confiable la información que puedan dar. Entonces, prevalencia y factores de riesgo prevalencia y factores de riesgo de malnutrición, porque ahí no es solo desnutrición. Desnutrición serían niños, pero malnutrición sería tanto por exceso como por defecto. Sería tanto sobrepeso, obesidad, y también puede haber una franja de población que tenga un peso bajo. En adolescentes de tal colegio, ¿no? Del colegio X, pongamos. Eso es, a ver, ¿ustedes qué grupo son ustedes? El 8, ¿verdad? Ya, entonces para apuntarle. Prevalencia y factores de riesgo. De malnutrición. En adolescentes del colegio X, ¿no? Ustedes ya eso tienen que buscar para ver qué colegio. Ahí, como les dije, los adolescentes sería la franja de edad entre 12 y 17 años, antes de cumplir 18. Entonces ustedes pueden, si es un colegio grande, pueden coger una muestra. Si es un colegio más pequeño, pues pueden coger, si hay un solo paralelo, pueden coger, bueno, depende. Depende del número de estudiantes, ustedes pueden escoger una muestra de esos estudiantes estratificada por curso para que sea representativa de todos los adolescentes. Entonces, quedaríamos así. ¿Está claro? Doctora. Sí, está bien. Ok, entonces ya lo que les queda a ustedes es que empiecen a investigar investigaciones similares y datos epidemiológicos. Para eso ustedes tienen que revisar el ENSANU, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que son datos a nivel nacional, entonces para que ustedes vayan mirando eso también. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, Está bueno. está bien, doctora. Gracias. Y disculpe. Muy bien. Entonces, por favor, avisen en el chat para que entre el siguiente grupo. Muchas gracias y adelante. Ok. Gracias. Ok.
Buenas tardes. Doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, preséntenme ustedes los temas que están pensando hacer. Listo, doctor. Puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, tenemos pensado, doctora, tenemos 3 temas principales. Ya. Queremos hacer, por un lado, la prevalencia de anemia ferropénica en alguna población escolar de Manta. Aquí hay que definir bien las zonas más vulnerables del cantón e ir a esas escuelas y determinar la prevalencia de esta anemia ferropénica. A través Obviamente, de un examen de sangre, obviamente, ¿no? sí, valorando la hemoglobina, el hierro sérico, la ferritina y la saturación de transferrina, teniendo estos ¿Y parámetros. tienen posibilidad, le es factible hacer eso? Es que esa duda teníamos, doctora. Entonces, este semestre no se va a llevar a cabo el trabajo de campo, ¿verdad? No. No Claro. se va a llevar a cabo, pero ustedes tienen que tener la factibilidad, o sea, porque depende de dónde ustedes tienen que extraer la sangre y llevarla al laboratorio que ustedes decidan, y eso tiene un costo. Entonces, no sé cómo van a hacer eso. Claro, ahí está el problema. Entonces, un segundo tema. Este lo vemos más factible, doctora, el segundo, que es la prevalencia del síndrome metabólico y la estimación del riesgo cardiovascular en los docentes de la ULIAM. Entonces, ¿Y qué exámenes van a hacer ahí? aquí tomamos en cuenta lo que dice la Federación Internacional de Diabetes, o sea, cómo valora el diagnóstico de síndrome metabólico, que es la presencia de obesidad abdominal, aquí están las medidas, más 2 de los siguientes factores de riesgo de Framingham. Entonces, habiendo obesidad más 2 de estos de aquí, ya llegamos al diagnóstico de un síndrome metabólico. Y claro, ahí en las páginas ustedes tienen que tomar algunos parámetros. Bueno, claro. El peso y la talla pueden tomar, pero además tendrían que tomar también un examen de sangre. ¿O no? Claro. Por lo menos la glicemia en ayuna. Sí. Y un examen, bueno, la presión arterial, si quiere, la dislipemia se puede obviar, pero tendrían que hacer... Podemos hacerlo con glucómetro, medir la glicemia. Claro, pero tiene que ser glicemia en ayuna. No puede ser glicemia postprandial. Bueno, ahí va a haber una limitación. Entonces eso demanda que estén los docentes temprano en la ULEAM para que ustedes le saquen la sangre y le hagan la glicemia. No sé, miren, ustedes tienen que ver, si ustedes tienen la facilidad no hay problema, pero tienen que ver el método que van a emplear, porque tienen que emplear un método estandarizado, porque después le van a decir, bueno, ¿y ustedes cómo hacen el punto de corte de la glicemia si ustedes han tomado a unos a una hora, a otros a otra hora? Entonces eso no está estandarizado. Lo ideal es la glicemia en ayunas. Eso es lo ideal. Porque la literatura dice así, ¿no? Y la ADA y las guías internacionales dice así. No sé. O sea, yo soy como el abogado del diablo. Yo pongo las dificultades. Claro. Y ya un último, que era ver la prevalencia de insuficiencia renal en pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución, en base al cálculo de filtrado glomerular utilizando la fórmula CK de EPI. Pero eso Para ¿dónde? esto necesitamos... ¿En qué sitio? O sea, pacientes diabéticos podemos ir al hospital para sacar esta población. Para esto, lo que necesitamos es únicamente su valor de creatinina sérica y aplicamos esta fórmula, que incluso ya hay una aplicación donde está la fórmula. Claro, pero eso es como muy sencillo, muy básico.
consiguen la creatinina y hacen la fórmula y punto, y ya se terminó el proyecto. Entonces, como que es un proyecto demasiado simple. ¿Se le podría agregar algo más? Como usted... Yo veo que eso podría ser como un objetivo específico, pero no como todo el proyecto, porque el proyecto tiene que ser algo más global. Hasta aquí, insuficiencia renal o insuficiencia renal asociada a diabetes mellitus mayor de 10 años, mayor de 10 años de evolución en tal hospital. Y un objetivo específico puede ser ese. Primero, determinar la insuficiencia renal, que sería a través de la creatinina sérica. Otro, ya preguntar ya toda la evolución de la diabetes mellitus, si hay adherencia al tratamiento, si no hay, etcétera, etcétera. Bueno, eso se hace a través de historia clínica, porque ahí no van a estar ustedes con el paciente, sino a través de historia clínica, pero hay muchos parámetros en la historia clínica que ustedes pueden añadir como otros objetivos. No sé si me hago entender. Sí, doctora. Entonces, o sea, porque eso, tal como está ahí, yo le veo como un objetivo específico. O sería para determinar la insuficiencia renal, nada más. Exacto. Claro, o sea, para determinar la insuficiencia renal nos vamos a basar en esto, en el cálculo del filtrado glomerular Claro, utilizando esta así fórmula. es. Pero el ahí tema determinamos. tendría que ser más amplio, sería eso, insuficiencia renal asociada a diabetes de mayor de 10 años de evolución en tal hospital. Podría ser, puede ser un... ¿Ustedes tienen acceso a recoger la información en algún hospital? ¿O en algún centro de diálisis, un centro diabético? O el hospital, más que nada el hospital. Claro, o sea, por eso esperamos que de aquí a un año ya podamos tener ese acceso, doctor. O sea, no tienen la seguridad en este momento. En este momento no. Porque en un año ustedes están en noveno. ¿En noveno qué materia? Solo el noveno es pediatría. Pediatría y qué otra materia, creo que es cirugía, no, o cirugía pediátrica me parece, no estoy segura. No sé si... La mayoría son de pediatría, la mayoría de las horas. Sí. En noveno. En noveno es pediatría, sí. Sí. No sé, pues eso depende ya de ustedes, si tienen acceso a las historias clínicas del hospital, porque verán, yo les puedo decir que yo tengo la experiencia de haber tutorado y de haber estado a cargo de la titulación de los estudiantes ya cuando van a salir. Y bueno, por ejemplo, ellos necesitan una autorización, por ejemplo en el IE necesitan autorización, tienen que presentar el protocolo de la investigación y tienen que firmar un certificado de confidencialidad. Esos son los internos. Yo no sé si los externos tienen acceso a eso. En otros hospitales, por ejemplo en el Rodríguez Zambrano, es más complejo porque ahí la historia no está digitalizada, es una historia clínica todavía de papel. Entonces es difícil conseguir esa información. No sé, yo les pongo todas las trabas para que ustedes vean. Ya ustedes tienen que decidir. Entonces, doctor, aquí sí va a estar la limitación porque conseguir que todos los profesores que queremos investigar estén en ayuna va a ser más difícil para poder medir esto.
Claro, porque si ustedes revisan la Entonces, literatura, no hay el screening que se hace para un estudio de síndrome metabólico, de diabetes, mellitus, lo que sea, es con glicemia en ayunas, claro, ¿sí? Entonces, ahí va a estar esa dificultad. A ver, solo tiene esos 3. sí, doctor, eran los 3 principales que habíamos tenido. Y el otro y el primero, no sé yo si ustedes tienen disponibilidad de pagar esos exámenes, porque esos son caros, por ferritina, saturación de transferrina y todo eso sí es medio caro. No sé. O sea, esa es la factibilidad. Ustedes tienen que pensar, claro que son los temas, están bien, pero tienen que pensar en la factibilidad. Claro, aquí tocaría ya hablar con los laboratorios para hablar de, o sea, una determinada cantidad, a ver a cuánto nos dejan. Claro, pero yo digo que escojan un tema que les sea el mínimo, que les cueste lo mínimo, porque no merece la pena. Pues si ustedes no se sabe lo que pasa dentro de un año, siempre hay muchísimos temas que no suponen un desembolso importante en los estudiantes. Claro que a lo mejor este va a ser más preciso porque tienen los exámenes y todo lo demás, pero claro, tiene ese problema que el costo es elevado. Y el último tema, Eddie, el último que estaba ahí. Bueno, estábamos nosotros pensando, pero lo estábamos descartando. Queríamos ver la prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes del primer semestre de medicina de la ULIAN, pero o sea, no llegamos a definir bien cómo íbamos a medir esta depresión y ansiedad. Sí, y además, eso es un hecho. Eso no tienen ustedes ni siquiera que medirlo. Y eso no es ninguna, no aportan a la ciencia nada, porque las personas o los estudiantes que deciden hacer la carrera de medicina, pues ya saben que van a estar estresados los 6 años, que tengan que estudiar, y si comienzan en primero, pues en primero van a estar estresados. Y eso no aporta a la ciencia, realmente no es interesante cómo aporta a la ciencia. No es un tema. A mí me gusta el tema ese del hospital, de insuficiencia renal y... Pacientes diabéticos. Sí. Ahora ustedes pueden hacerlo en la comunidad en vez de en el hospital. Pero para eso ustedes tienen que determinar una comunidad que tenga muchos diabéticos. Y pueden seleccionar, por ejemplo, pueden buscarse el club de diabéticos. Y ahí, o sea, ustedes pueden ver si tiene... Claro que a lo mejor muchos no van a tener la creatinina, obviamente. Pero pueden ser personas que ya tengan complicaciones y que puedan tener exámenes, qué sé yo. Entonces nos orientaríamos también a ver las otras complicaciones de la diabetes. Podría ser complicaciones en pacientes diabéticos de mayores de 10 años de evolución. Ahí Claro. pueden ser algunas complicaciones, el pie diabético, retinopatía, etcétera, etcétera. Podría Sí, ser. entonces sería lo más Y factible para ahí nosotros, ustedes doctora. pueden buscar en una comunidad o pueden buscar un club de diabéticos, como les digo. Ustedes nunca han ido a ver, ¿dónde? En San Mateo hay una fundación donde atienden a los diabéticos, atienden como a 100 diabéticos, porque en San Mateo hay una prevalencia muy alta de diabetes. Entonces, y se han hecho algunos estudios ahí también.
Entonces, a lo mejor ustedes pueden contactar con, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo de este momento, ya les puedo decir cuál es la fundación. O si no, el centro de salud. En el centro de salud tienen todos los datos de los diabéticos. El centro de salud de San Mateo. Y hay muchísimos diabéticos. No sé si ustedes podrían tener contacto. En un centro de salud es más fácil que en un hospital. Sí, doctora, entonces sería lo más factible para nosotros, quedarnos entonces así con el tema. Yo Lo creo que definimos sería más entonces como... factible porque el gastar no me parece a mí adecuado. Bueno, si ustedes tuvieran o qué sé yo, tuvieran acceso a un laboratorio que se lo hiciera muy barato, entonces ahí no habría problema, pero si no es así, entonces ¿cómo quedaría? Quedaríamos con las complicaciones de la diabetes, doctora. Complicaciones de la diabetes mellitus, tipo 2. Y como usted nos orientó, uno de los objetivos específicos sería valorar la función renal a través de esta fórmula, de la CKD, utilizando la creatinina sérica. Claro, complicaciones de la diabetes, complicaciones asociadas a diabetes mellitus tipo 2 de 10 años o más de evolución. Listo, doctor. 10 años o más de evolución. Porque eso le da Y miren, busquen incluso pueden buscar 2 clubes de diabéticos. ¿Ustedes en dónde están ubicados? ¿Son de Manta? No, yo soy de Chone. Bueno, en Chone debe haber club de diabéticos. ¿O no? No, que yo no he escuchado. En el centro de salud deben de tener registrados a los diabéticos, porque siempre es un programa de atención primaria de salud, ¿o no? Claro, debe de haber. Ya toca nada más ponernos de acuerdo para ir a averiguar. ¿Y usted, Evelyn, de dónde es? De Montecristi. En Montecristi igualmente, yo no sé en el centro de salud, averigüen, porque uno puede buscar diabéticos en cada uno en su zona, incluso poner en las 2 zonas y después diferenciar, a ver, en Chones y en Montecristi, si hay alguna diferencia, ¿no? Ya. A ver, entonces quedaría, ustedes pongan también, busquen, copien el nombre, complicación asociada a diabetes mellitus tipo 2 de 10 años más de evolución, en dos sectores de Manabí, podemos poner, ¿no? Sí, doctora. Y cada uno empiece a indagar, que seguro que va a haber información. Indaguen pronto, porque si, por ejemplo, no hubiera información, no hubiera datos en Chone, no hubiera datos en Montecristi, entonces ustedes tendrían que buscar otro tema o darle la vuelta al tema. Entonces, Hacerlo en Manta o Puerto Viejo. claro, puede ser, pero ustedes tendrían que ver dónde lo hacen, ¿no? O sea, entonces averigüen, porque esa es la factibilidad, averiguar si se puede hacer. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Averiguaremos Bueno, entonces. muy bien. Entonces, gracias y por favor avisen para que entre el otro grupo. Listo, doctora. Muchas gracias. A usted. Gracias, doctora. De acuerdo, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. ¿Cómo están? Por favor, para que compartan pantalla para que me indiquen los temas. Ya tenemos el tema. ¿Perdón? Ya tenemos el tema elegido. Ah, ya lo tienen. A ver, Sí. indíquenme cuál es. Prevalencia de obesidad en adultos. No, Prevalencia de obesidad. ya ese tema ya está en dos proyectos, ya no puede haber otro más. Ah, Sí. Ya Si lo hacemos en busquen. niños, Hay uno en niño y otro en adulto. Y otro en adolescente también. se lo malo de 6 grupos así, 5, ¿verdad? Es que esos temas, realmente ese tema no es un tema de titulación. Hay tantas patologías prevalentes, verán que yo les he indicado que hay muchísimos temas. Yo les di ese documento de prioridades de investigación en salud del Ministerio de Salud Pública. Ahí hay cualquier cantidad. Profe, hipertensión también me imagino que ya lo han cogido, ¿no? Hipertensión ya cogieron también. Prevalencia de hipertensión. Diabetes también. Y si podemos Diabetes hay, diabetes mellitus, complicaciones asociadas a diabetes. También. Y dos de diabetes. ¿Pero es en el curso de nosotros o en general en todo séptimo semestre? No, en el curso de ustedes. Pero somos el grupo 1. Ahora mismo faltan 1, 2, 3, 4 grupos con ustedes. O sea, de desnutrición y malnutrición hay 2. Ya no podemos meter más, realmente. De diabetes también hay 2 y ya tampoco podemos meter más. Entonces, por eso yo les dije, por favor, presenten 3 temas. De esos 3 temas podemos escoger uno. Es que veníamos con hipertensión, obesidad y diabetes. Pero bueno, el más fácil era el que teníamos para elegir el primera obesidad. Sí, pero ese es el que les digo que hay 2. Sí, sí. Y puede pasar los otros grupos que faltan y nosotros volver rápido de último para ya decir el tema. Miren, tienen que ver la factibilidad. ¿Dónde van a hacer? Pueden hacer ustedes en comunidad un estudio de prevalencia o un estudio de factores de riesgo. Pueden hacer en centros de salud o en alguna institución también, en colegio, en un centro gerontológico, por ejemplo. O bueno, un estudio en adultos mayores. Estaba Miren, pensando, hay un estudio... profesora. ¿Perdón? Estaba pensando en enfermedades congénitas, pero no sé si sea... Enfermedades congénitas, eso es de muy baja prevalencia. Eso es para un análisis de casos, eso no es para... Ya entiendo. Estoy pensando, déjenme buscar, hay un tema que puede ser interesante y es relativamente fácil de hacer. Bueno, si ustedes quieren salirse, mientras tanto yo busco, pero también ustedes busquen otra cosa, porque estoy pensando en un tema en adultos mayores, que puede ser, ustedes pueden coger la población en un barrio o en 2 barrios, qué sé yo. Doctora, lo que tenemos una duda que queríamos preguntarle en la tutoría
ahora. Podemos escoger, por ejemplo, una urbanización grande. Hay una urbanización en Manta que tiene muchísimas casas, unas 200 y pico de ¿Y casas. qué urbanización? Se llama algo de Sol. Miren, Ciudad del yo Sol. les aconsejo Ciudad del algo. Sol. Yo les aconsejo algo. Ustedes en urbanizaciones de clase media alta, no van a conseguir nada, porque la gente no da información. Es difícil recoger información en urbanizaciones o barrios de clase media alta. Las personas están ocupadas, están trabajando, nunca tienen Sí, tiempo eso tiene mucha razón también. y no van a recoger información. Es mucho mejor trabajar en barrios populares, que la gente puede tener más acceso a, o sea, es más accesible a dar información, se habla con el dirigente del barrio, lo que sea, y se puede conseguir ahí información. Y doctora, y por ejemplo un hospital. En un En el que hospital, tengamos- obviamente, en un hospital ustedes pueden pedir esa información, a no ser que ustedes hagan una encuesta a las personas que están ahí esperando. Pero si ustedes quieren información del hospital, ustedes tienen que tener un vínculo con ese hospital como para que le den información, porque a veces, hasta incluso siendo interno, es difícil conseguir la información, siendo interno rotativo. Entonces, bueno, creo que es más asequible, por ejemplo, un centro de salud, hablando con el director o lo que sea. Podría ser más fácil, o con alguna fundación, qué sé yo. Y sería, por ejemplo, el nombre, un ejemplo, prevalencia de la obesidad en centro de salud tal, así sería el nombre del proyecto. Es que la prevalencia no se calcula en un centro de salud, la prevalencia es en la comunidad, porque ahí hay personas que tienen obesidad y personas que no tienen. Además, ese tema, ya les digo que no va. Sí, era solo un ejemplo para o sea, esa prevalencia no puede ser en un centro de salud ni en un hospital, porque, como les digo, la prevalencia es en poblaciones. Ahí en este caso sería incidencia, que serían los casos de la patología que ustedes decidan escoger, ¿no? Ahí sí podríamos decir, por ejemplo, incidencia de la obesidad en el hospital. Incidencia de cirrosis hepática, por decir algo. Entonces, eso podría ser en el hospital tal o en el centro de salud tal. Y en un estudio de prevalencia, si escogemos un barrio, tenemos que saber la cantidad de personas que hay en ese barrio. Claro, y el número y si hay una delimitación por edad, por ejemplo, si ustedes dicen, o van a escoger la prevalencia dentro de un rango de edad, de 20 a 50 años, por decir algo, entonces ustedes tienen que conocer toda la población que está en ese rango de edad, porque si no, no pueden calcular la prevalencia. Ah, ya. Está bien, doctora, muchas gracias. Entonces Ya. podemos entrar Yo cuando terminen estoy los pensando grupos. en un tema, ya les voy a decir, voy a buscarlo y después más tarde que ustedes entren, a ver si los tengo ya listos. Entonces, por Ya, favor, muchísimas avisen gracias. al otro grupo. Sí, ya le decimos.
Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Le indicamos nuestro tema, el tema que tenemos planteado. Sí, dígame. Ya. Nuestro tema es la obesidad en adolescentes y su vínculo entre Eso la ya comida. está. La obesidad, ya hay 2 temas sobre obesidad. No puede ir ese tema. Yo les dije que por favor busquen 3 temas para ir descartando alguno. Ya. Otro tema que también teníamos serían los hábitos y los estilos de vida en los jóvenes. Eso también, a ver, factores de riesgo, esto creo que está también. Doctora, ¿y conocimientos sobre ¿Perdón? hábitos alimenticios? ¿Conocimientos sobre hábitos alimenticios de los estudiantes? Ese está. Mire, eso para un proyecto de titulación no es interesante. Eso no es un proyecto interesante de titulación. Verán Entonces, que ustedes se van a egresar como médicos y tiene que ser un proyecto que aporte a la ciencia. Eso no es tan interesante, francamente, desde mi punto de vista. Miren, otro tema que teníamos era la difusión falsa sobre el COVID a través de los medios televisivos y las afectaciones emocionales que esto de aquí puede causar en la familia. Mire, este tema es un tema que dentro de un año ya va a ser historia. Dentro de un año, cuando todo el mundo ya esté vacunado, porque ustedes van a recoger la información dentro de un año. Más o menos recogerán sobre enero del 2022. Entonces, bueno, esperemos que sea historia, esperemos que la vacuna controle, es lo que espera todo el mundo, que la vacuna controle la pandemia. Y ya ese tema en una población va a ser difícil de medir en una mirada retrospectiva, porque ya ha perdido actualidad, ¿comprende? Es un tema para este momento, y ya es un poco tarde incluso. Yo me acuerdo que el semestre anterior yo daba proyecto 3, y uno de mis estudiantes, una pareja hizo ese grupo, ese tema de las noticias falsas, y no recuerdo bien cómo era el tema, pero porque en ese momento pues era bastante candente, ¿no? Entonces hizo a través de una encuesta virtual y salió el tema. Pero creo que sí hay fuentes bibliográficas, porque... Hay fuentes bibliográficas, pero ya la observación en la realidad, la parte empírica, la parte de recoger la información, ya no es un tema de actualidad. O sea, ustedes van a recoger en el 2022 ese tema ya. Las falsas noticias y todo eso ya, la ansiedad y todo eso ha pasado a segundo plano. ¿Comprenden? Porque ya se pasó el pico álgido de la pandemia. Entonces, bueno, hay muchísimos temas. Sobre alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, la leptospirosis. ¿La qué? La leptospirosis. Otra de las cosas que les tengo que decir, la leptospirosis sí es una enfermedad infecciosa, pero ¿cómo van ustedes a diagnosticarla? Tendrían que hacer exámenes de sangre. Pero no es diagnosticarla, podemos poner como prevalencia en Puerto Viejo, hay muchos casos. No, pero ¿cómo? Ustedes van a preguntar, a ver, ¿usted tuvo leptospirosis sí o no? ¿Y cómo sabes si el que te dice sí, efectivamente tuvo? Entonces tiene que ser diagnosticada, porque si no es un estudio poco riguroso. Entonces tiene que ser algo, diríamos, más, más real, más objetivo,
Y bueno, sí, es una enfermedad real, pero ustedes, en este caso, ustedes tendrían que irse a un centro de salud y no buscar prevalencia, sino más bien incidencia. De todas las personas que han ido al centro, a un centro de salud tipo C, algo así, ¿no? Que han entrado por alguna infección, pongamos que han entrado 1000. Entonces, de esos 1000, 50 tenían leptospirosis y eso sería la incidencia, ¿no? O sea, tienen que saber todos los que ingresaron con sintomatología infecciosa y los que dieron positivo de leptospirosis. Podría ser eso en un centro de salud, pero en la comunidad es difícil. Entonces, el tema iría más como algo preventivo, ¿no? No, O sea, no, dirigido es por como la preventivo. comunidad, ¿no? Es que en la comunidad, ¿qué se puede averiguar? Se puede averiguar la prevalencia de algo que sí, por ejemplo, de diabetes, eso sí, porque las personas son diagnosticadas por médicos, están tomando su tratamiento porque es una enfermedad crónica, entonces tú puedes comprobar el momento que hace la entrevista que efectivamente tiene diabetes. Además, en un estudio de prevalencia tienes que hacer la glicemia capilar. Entonces, ahí... Doctora, y si sería algo como, bueno, la enfermedad como la diabetes, pero más aplicándola a los conocimientos de un grupo de personas. Mire, de diabetes tenemos dos proyectos. Uno que otra es enfermedad sería complicaciones asociadas y otro que es prevalencia. No, a ver, diabetes, estilos de vida y diabetes. Y otras complicaciones. Entonces, puede ser de otra enfermedad. Mire, hay una técnica que se llama conocimiento, actitudes y prácticas. Ustedes eso pueden hacerlo en algunas patologías o en algunas prácticas. Por ejemplo, práctica de lactancia materna, práctica de prevención de enfermedades de transmisión sexual. O sea, esa es una manera de hacer algún estudio que se llama conocimiento, actitudes y prácticas. Porque ya hay ya incluso hay hasta formatos, encuestas validadas que sirven para recoger información sobre conocimiento, actitudes y prácticas de algún hábito, de algún estilo de vida especial, ¿no? Entonces, eso también podría ser. O sea, hay algunas cosas, yo no sé si ustedes han leído ese documento que yo les mandé en el aula TIN, que dice Prioridades de Investigación en Salud, Ministerio de Salud Pública. Sí, doctora, hay varias enfermedades y también... Claro. O sea, hay algunas enfermedades. Sí. Entonces, yo creo que ustedes tienen que revisar un poco más. Puede ser chikungunya, alguna de esas. Bueno, lo que ocurre que ustedes tienen que recoger por ejemplo, si es una enfermedad determinada, ustedes tienen que tener como 80 casos al menos para hacer el estudio. Entonces, el chikungunya, bueno, tuvo su momento en que hubo un brote, pero ahora mismo pues no hay. Entonces, ¿dónde van a recoger la información? Bueno, puede que el 2022 haya un brote, no sé, pero es incierto. Entonces ustedes tienen que garantizar que en el momento que ustedes hacen el estudio haya esa patología. Entonces, o sea, tienen que pensar bien eso. Porque enfermedades hay muchísimas, pero tienen que ver primero de dónde van a recoger la información. Van a recoger de una población, van a recoger de un subcentro, de una institución, de un hospital,
tienen acceso a esa información en ese hospital, en ese su centro, etcétera, y de ahí tienen que ver, en función de eso, si es un estudio de prevalencia, un estudio de serie de casos, que sería ya la patología, o cualquier otro diseño que hemos visto estos días cuando ustedes expusieron. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces podría ser un tema de toxicología, por ejemplo, el uso de las drogas. ¿Cómo el uso de las drogas? O sea, en la actualidad se ve que los jóvenes, o bueno, al menos donde yo vivo, el uso de las drogas, o sea, está alcanzando un nivel en donde uno se queda sorprendido, o sea, uno jamás pensó que esto iba a pasar. Entonces, no sé, pues a mi parecer ese de ahí también es un tema, de que muchos jóvenes relacionan a los problemas familiares con, o sea, como que con los problemas familiares como que buscan una solución con el uso de las drogas. Entonces, por eso es que la juventud se ha dañado bastante. ¿Y cómo recogerían ustedes la información? ¿De qué manera recogerían la información? Eso podría ser a través más bien de las encuestas de estudiantes, porque tenemos más acceso, ya que no podemos saber. O si no, como algo sobre el conocimiento, si los estudiantes saben algo sobre este tema, pero ya sería como en una institución. Bueno, ustedes tienen que organizar bien ese tema, porque ustedes han dicho algunas ideas sueltas, pero yo no veo el tema estructurado. Entonces, estructúrenlo. Lo que pasa es que nosotros, el tema que teníamos estructurado como tal era el de obesidad en adolescentes, Claro, y su vínculo pero entre la comida y ya ese ya está. Ajá, claro, sí. Entonces, estructuren el tema, y si alcanza hoy día, entran de nuevo más tarde. ¿Ok? Ya, está bien. Y si no, ya vemos la manera para hacer una tutoría. ¿De acuerdo? Ya. Por favor, que entre el otro grupo.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas. Buenas tardes. Por favor, indíquenme, por favor, los 3 temas que han escogido. Ok. Espérenme, me conecto de la computadora. Ya pues, el primer como que idea que tenemos era sobre la incidencia del tabaquismo y su implicación en la salud de los estudiantes de medicina en lo que es la Universidad del Faro. Ese es el primero que teníamos en mente. ¿El segundo? El segundo... teníamos como que la idea de hacer lo que era la incidencia, la incidencia en cuanto a los problemas y dificultades psicológicos ocasionados por la pandemia del coronavirus en los estudiantes de la Facultad de Medicina. Bueno, eso ya hay un tema, no tanto en la Facultad de Medicina, pero hay un tema similar. Ok, entonces ese ya no va. No. Y doctora, el otro estábamos pensando era acerca de la incidencia, la incidencia en personas de X lugar. Podría ser un barrio de donde nosotros vivimos y para eso se nos facilita, qué sé yo, hacer las encuestas sobre la diabetes mellitus. Uy, eso ya hay 2 temas de diabetes mellitus. Y sobre la insuficiencia renal, que también es muy común aquí. Hay un tema que tiene que ver con la insuficiencia renal. Debemos haber presentado antes nosotros. Sí, porque hay
complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces, Y sobre el tabaquismo, doctora. bueno, tenemos que pensar que es un tema para titulación y tiene que ser un tema interesante y que aporte a la ciencia, porque el que hagan ustedes, bueno, eso no es incidencia, eso es prevalencia. La prevalencia, claro. La incidencia es cuando son los casos nuevos, que pueden ser los que llegan a un centro de salud, pues. Doctora, y otro tema era los factores que contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial en Ese familiares. también tenemos. No. Tenemos hipertensión arterial, tenemos la salud mental, tenemos obesidad, malnutrición, diabetes 2 veces. Entonces, bueno, el tabaquismo, si ustedes me lo presentan de otra manera, pero tal como está, no me parece. Ok. O sea, porque es demasiado simple. Es un estudio de prevalencia, pero ¿qué más? O sea, claro, esa sería la idea principal de ella, tendríamos que especificarlo. No, ustedes tienen que, a ver, díganme de nuevo cómo sería el título. Ya. Prevalencia del tabaquismo y cómo implica en la salud y el desempeño de los estudiantes de No, la desempeño no. Desempeño no. El solamente tabaquismo no tiene nada que ver con el desempeño de los estudiantes. Ok. Entonces solamente en su... ¿De los estudiantes de qué? De medicina. Sí, de la No, facultad. tampoco. No es interesante. Eso ya lo han hecho como 10. Yo, en el tiempo que llevo, lo han hecho como 10 personas, eso del tabaquismo. Una variable sería el tabaquismo, otra variable sería las implicaciones en la salud. ¿Qué datos de implicación en la salud ustedes van a buscar? Claro. Sería, por ejemplo, la hipertensión arterial, como para averiguar que las personas que consumen, en este caso, el tabaquismo, o que son tabaco dependientes, qué problemas pueden tener, en este caso Pero tendrían que tomarle la hipertensión, la presión. Claro, la tensión arterial, claro. ¿Y qué más? ¿Qué otras implicaciones en la salud? ¿Qué otra sería del tabaquismo? Porque tiene que ser algo interesante, porque si no, realmente no... Y también, o sea, en una población, para comparar dos poblaciones, porque si lo hacen en una sola población no es interesante, al menos que compare dos poblaciones, dos tipos de estudiantes. Podría ser en dos barrios, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Manta. En dos barrios tendría que ser en uno urbano y en otro rural, pero si ustedes lo van a hacer en la universidad, tendría que ser en una facultad y en otra facultad. Claro, asumiendo como una comparativa entre dos o más facultades, qué sé yo. Entonces ustedes tienen que decidir si es un barrio, si es una facultad o dos facultades. Sí, podría ser entre dos o tres facultades, doctora, para así poder comparar, llevar una comparativa de la prevalencia del tabaquismo y qué problemas de salud, por ejemplo, son más comunes en aquellas personas. Porque ustedes primero tienen... lo que pasa es que eso es un estudio complejo, porque ustedes primero tienen que ver la prevalencia. Así es. Pongamos que hay, qué sé yo, 1000 estudiantes, por decir algo. 1000 estudiantes. Claro que tienen que averiguar la población por facultad de las facultades implicadas, pero pongamos que al final pues son 1000, por decir algo, esa es la muestra, 1000 estudiantes. Entonces, de esos 1000 estudiantes hay, qué sé yo, unos 80 que consumen cigarrillos.
Entonces tienen que identificar esos 80 y esos 80, ustedes, o sea, cuando hagan la encuesta, ustedes tienen que llevar la presión, diríamos, el tensiómetro y si le tienen que hacer algunas medidas en ese momento que identifican a una persona que fuma y tienen, o sea, habría como dos partes. También sería, por ejemplo, la tensión arterial y si es diabético o no, con un examen de glucosa. Pero ¿no? el cigarrillo no tiene nada que ver con la diabetes. Ya, pero, o sea, problemas que, bueno. No, eso, o sea, porque tiene que ser claro, problemas relacionados con el consumo del cigarrillo. Ustedes pueden hacerle una valoración clínica de los pulmones, cómo está, o por ejemplo, con un osímetro, ver la funcionalidad pulmonar, por ejemplo. Una prueba de esfuerzo. No, con un osímetro, que es un aparatito muy fácil, pues. Sí, entonces pueden hacerle o en este caso, si son, qué sé yo, un poco más crónicos, valorar el estado de las piezas dentales. También puede ser. Entonces eso es lo que ustedes tienen que buscar, cuál va a ser la repercusión en la salud, pero de momento ustedes tendrían que contar con el tensiómetro, con un osímetro, que eso es muy... Ahora se vende muy barato porque todo el mundo quiere tener en su casa un osímetro. Sí. Y algunos otros. Entonces, y puede ser en dos facultades o 3 facultades, o sea, ustedes ya eso eligen. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría el tema para yo apuntarle? Claro. Prevalencia. Sí, prevalencia. Prevalencia de tabaquismo. Y su relación. Y la salud. Y su relación con el estado de salud. De estudiantes. De la ULEAM, de 3 facultades, por ejemplo, en este caso. De 3 facultades de la ULEAM. ¿Cómo quedaría el título entonces? Prevalencia de tabaquismo y su relación con el estado de salud de estudiantes de 3 facultades de la ULEAM. Ok. Así quedaría el título, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo que tienen que hacer es ir buscando bibliografía, y viendo cómo van a medir una variable que es el tabaquismo y otra variable que es el estado de salud. Ya hemos visto algunas cosas referidas al estado de salud, entonces tendrían que ver, ¿no? Tendrían que ver cómo hacen eso. Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿cuántas relaciones como teníamos? O sea, por eso ustedes ahora mismo tienen que mirar la literatura. Entonces ustedes ahí van a mirar estudios similares. Entonces ustedes se van a hacer especialistas en el tema. Ustedes verán qué es lo que van a investigar referido al estado de salud, cuál es la afectación del tabaquismo en la salud de los individuos. Entonces tienen que tomar algunos factores para poderlos examinar. ¿Ok? Ok. Entonces vayan viendo. Lo primero que vamos a hacer es el planteamiento del problema. Vayan buscando la epidemiología del tabaquismo a nivel mundial y a nivel nacional. A ver cuáles son los factores, la prevalencia, etc. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces nos quedamos con ese tema. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo Gracias. que... Gracias. Hay un grupo más que ya se Hay un conectó. grupo que iba delante de ustedes, pero que no... Moreira Merchán, que no... Sí, ella se va a conectar ahorita. Ya, ok. Entonces, Ya. para que entren. Ok, gracias. Bueno. Gracias.
Estudios descriptivos de serie de casos, que sería en el centro de salud, o sería en el hospital, o sería quizá en una institución o una fundación. Bueno, y en el caso de que sea ese en el hospital, la recabada de datos, ¿cómo podríamos hacer como Es que estudiantes? por eso es la factibilidad. Ustedes tienen que tener un vínculo con el hospital para asegurar que van no a es conseguir nada los como datos. Si hospital de no, busquen universidad. otro tema. Sí, Entonces, ya, ok. todo eso tienen que tomar en cuenta. Discuta con su compañero y vean cuál es el... Ya. Doctor, entonces cualquier cosa, como ya Cualquier cosa no va a me ser, avisa ¿le escribo al todavía presidente o le faltan escribo por interno? tres grupos que no tienen tema. Entonces, por favor, me avisan Ahí a cualquier cosa cuando estén los dos. ¿De acuerdo? Claro, y disculpe, ¿le hacemos una reunión en Zoom y la invitamos o No. Yo voy a por decir, mensaje? porque hay días que yo puedo, días que no puedo. Entonces, a través Entonces, de su del representante, presidente. ahí nos ponemos de acuerdo. Por supuesto, doctora. Entonces, muchísimas Ok, gracias. entonces, Disculpe la pero dígale a su compañero que tienen que Sí. estar presentes juntos. Si no, no se puede avanzar. Ya, doctor. Muy bien. Hasta luego. Bueno, de acuerdo, hasta luego. Ok. Entonces, por favor, para que entren y concreten. Ya. Bueno, profe, estábamos pensando en hacerle un estudio de prevalencia a lo que sería apendicitis en el barrio de La Dolorosa, aquí en Manta. ¿De qué? Apendicitis. Ay, pero ese es un estudio, ese no es interesante, ese tiene que ser un estudio del hospital, no puede ser un barrio. Porque Pero ustedes, preguntando a las personas si han tenido apendicitis. claro, pero ustedes en los objetivos específicos, ustedes tienen que poner el manejo clínico del paciente, la sintomatología, el manejo terapéutico, el tipo de operación, si hubo complicaciones, si no hubo, los grados de la apendicitis. Eso no lo va a poder decir, no es un tema comunitario, eso es un tema hospitalario. ¿Y asma? Tampoco, comunitario no, es imposible, ¿comprende? Comunitario pueden ser cuestiones, estilos de vida o cuestiones así, enfermedades obesidad no se crónicas puede. que son evidentes, o sea, que como por ejemplo la diabetes, que las personas dicen, ah, no, yo soy diabético, soy hipertenso, porque llevo tomando tanto tiempo pastillas, porque, o sea, eso sí es evidente porque son enfermedades crónicas, pero asma, ¿cómo diagnosticas o cómo? Es que el asma es una enfermedad crónica también, doctora. y se Obviamente, necesitan pero ¿tú medicamentos. cómo aseguras que ese niño tiene asma o que ese adulto tiene asma? Por los medicamentos, se tienen que tomar, todo asmático debe tomar Claro, medicamentos. pero ese asma no, en esta población no es tan elevado la prevalencia. Entonces, no sé, ¿en qué población creen ustedes que puede ser elevada la prevalencia? Porque esos son investigaciones más hospitalarias que otra cosa. Sí. Bueno, Porque si no, o usted sea, nos dijo que no iba a buscar un tema. ¿Qué nos los recomienda? factores, por ejemplo, factores de riesgo, ¿cómo ven los factores de riesgo del asma? Es difícil a nivel a nivel comunitario, van a proporcionar muy poca información para nutrir ese tema, que es necesario pues tener exámenes, tener una serie de Y cuestiones. entonces de la hipertensión, como usted dice. En la hipertensión ya hay tema de la hipertensión.
Hay hipertensión, tabaquismo, salud mental, hay obesidad. De diabéticos dependientes de insulina. Hay diabéticos con complicaciones, hay otros diabéticos y estilos de vida. Hay 2 de diabéticos, entonces no podemos meter más. ¿Y qué nos recomienda, profesora? Porque ya que hay todos los temas allá que, Yo o le sea, dije que se iba a puede hacer buscarle algo. uno o no. Yo les dije que le iba a Sí. buscar uno. Sí. Eso estaba mirando, pero no me acuerdo. A ver, espérense. Porque hay uno que es la sarcopenia. La sarcopenia, que es una fragilidad es una enfermedad yo incluso les puedo proporcionar todo un material para que ustedes lean, porque se puede, en adultos mayores, ustedes podrían hacer un estudio de la sarcopenia, para ver si, por ejemplo, las personas que tienen problemas al caminar, bueno, son algunos... Y Poland no entraría ahí, profesora. Es que yo ¿Perdón? tengo el síndrome de Poland, que es como que escasez del músculo pectoral mayor. Pero eso es un No. análisis de caso, eso no es Ya, un proyecto claro, de también. investigación. En cambio, la sarcopenia... No, es que, claro, sí, también es escasez, ¿no? Pero bueno, sí lo entiendo. O sea, la sarcopenia, los adultos mayores pueden tener mayor o menor grado de sarcopenia. Entonces, o sea, a mí me parece interesante porque es fácil hacer las maniobras para determinar, por ejemplo, tiene que sentarse, tiene que levantarse, o sea, hay algunas maniobras que son muy facilitas y que se pueden hacer perfectamente en los adultos mayores. Y ahí, con una serie de maniobras, pues determina si tiene sarcopenia, si no tiene. Y bueno, se puede hacer eso. Pero ya tendría que ser en una población más grande. Por ejemplo, estábamos viendo Montecristi, es grande, pero no tan grande. No, ahí es una población de adultos mayores. Con tal de que ustedes escojan una población de adultos mayores, pueden coger una muestra de esa población y averiguar quién tiene sarcopenia, quién no tiene, hombres y mujeres con una edad determinada. Bueno, yo les digo eso porque como para salirnos un poco de diríamos, de los temas que son comunes, ¿no? Pero este es un tema que, bueno, es una degeneración fisiológica del adulto mayor con una atrofia del músculo, etcétera, y que fácilmente se puede medir. Pero bueno, eso es cuestión de que ustedes revisen si es que les gusta. Yo les doy una idea, pero hay algunos otros temas que ustedes pueden escoger. Yo creo No que sé. sí. Alergias, por ejemplo, no podría ser tampoco, ¿no? Pero, o sea, También... ustedes, lo que pasa es que ustedes, si quieren hacer en una población, tienen que hacer un tema que puedan recoger información en esa población. Porque alergia también demandaría hacerlo en centro de salud, con la historia clínica. ¿Comprenden? Para ver un poco más de datos que nos sirvan como base del estudio, porque el estudio no es solo hacer la prevalencia, sino es un poco ya analizar la enfermedad en sí, ¿no? No sé. Y por ejemplo, si escogemos sarcopenia, puede ser es que sería difícil buscar un barrio en que haya muchos adultos personas mayores de la tercera edad. No se puede escoger 2 barrios, ¿me entiendes? No tiene que ser necesariamente uno solo. Le cogemos solo la población adulta mayor de 65 años, por ejemplo, y ahí claro. ¿me entiendes? Adultos mayores hay en cantidad, pues. Porque también, o sea, viven en las casas con sus hijos y todo, ¿no? Exactamente, no trabajan ni nada. Esos son los que nos van a atender nosotros prácticamente. Claro, que pueden ser atendidos, o sea, ellos no van a perder tiempo, al contrario, se van a distraer si ustedes llegan y le hacen algún ejercicio o algo de eso.
Miren, revisen esos temas o por ahí. Yo le puedo mandar, si me mandan un WhatsApp, yo le puedo mandar algún dato. Y o si no, revisen ustedes. Puede ser algo del adulto mayor también. Algo que ustedes puedan analizar en el adulto mayor. También estaba pensando yo en enfermedades degenerativas como, por ejemplo, no sé, un Parkinson o Alzheimer. Lo que pasa es que eso son, más. pero esos son, por ejemplo, para medir en demencia también. Hay, por ejemplo, ahí hay hay ya algunos índices o alguna encuesta que te miden, el estado mental, ¿no? Hay algunos, o que te miden la memoria, que te miden, o sea, eso también pueden revisar y eso, por ejemplo, pueden hacer con adulto mayor, que es una población fácil de encuestar. De abordar. Entonces, revisen eso. O sea, porque hoy ustedes no eligen el tema, no pasa nada. Todavía faltan dos grupos más. Con ustedes son 3 que están pendientes. Entonces, lo importante es que ustedes elijan un tema que realmente puedan hacerlo, que sea factible y que realmente, pues, al recoger la información, den una buena información. Entonces, yo diría, revisen sarcopenia y revisen demencia senil o cómo medir el estado mental de un adulto mayor, ¿no? Entonces, busquen ahí un poco de información, algunos estudios que se hayan hecho sobre eso, que les dé luces para que ahí nos podemos reunir en otra ocasión para determinar ya el tema. ¿Les parece? Sí, cómo no. Sí, nos parece. Entonces, no corramos porque a veces se corre demasiado y no llegamos a ningún sitio. Más bien, vayamos más lento y no pasa nada. Todavía estamos a tiempo porque tenemos que hacer todavía la próxima semana una tarea y de ahí vamos a hacer el planteamiento del problema. O sea, tenemos todavía unos días. ¿Ok? Pero no, el de sarcopenia creo que lo veo más factible, más pero mire, el otro también hay algunas, las encuestas ya están hechas, o sea, diríamos las valoraciones, los test, el test para ver demencia o para ver estado mental, eso ya está hecho, solo tienen que aplicarlo. A lo mejor son dibujitos que te diga, o sea, tú le dices 3 palabras y que te las vuelvas a repetir, son cosas muy sencillitas. Que se puede hacer, o sea, por eso les digo, ustedes revisen y vean cuál es más factible de hacer. Entonces, ahí ustedes deciden, ¿ok? Está bien, muchas gracias, doctor. Bueno, que pasen bien. Bueno, pasen bien. Hasta luego. Igualmente.